Un SOS lanzaron 3 de las EPS más grandes del país. En una carta al ministro de Salud, Sura, Compensar y Sanitas calificaron como difícil y angustiosa la situación financiera que, según ellas, atraviesa el sistema de salud. Si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año. El ministro de Salud dijo estar abierto a sentarse con las EPS. No obstante, espera que se revisen también las ganancias que han obtenido estas empresas. Creo que es importante determinar que hay suficientes recursos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Entonces, pues yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas. Desde el Congreso de la República, donde hace trámite la reforma a la salud, también se pronunciaron. Las deudas de presupuestos máximos de esas EPS hoy son 695.000 millones de pesos. La cartera no PBS, que es la misma, que le cambiaron de nombre, de presupuestos máximos, es de 1.000 millones de pesos. Y no puede ser que hoy la deuda por canastas COVID no se haya pagado. En un comunicado, ASEMI pidió instaurar urgentemente un diálogo, pues según este gremio, la salud de los colombianos está en juego. Bueno, Mauricio, ¿en qué estamos? Porque dice el ministro que aquí no hay que hablar de crisis, pero dicen las EPS que después de septiembre se verían en serias dificultades para operar. Resulta que septiembre es ya, en un par de semanas. ¿Qué tanto debemos preocuparnos entonces por este asunto? Porque es que aquí estamos hablando de la salud, el mayor activo que tenemos todos los seres humanos, el más valioso. Y estamos hablando de 3 EPS que son las más grandes del país, que atienden al mayor número de usuarios. Atienden al mayor número de usuarios, Paula, porque atienden más de 13 millones de colombianos. Correcto. Digamos que cuando una administración, un gobierno, un ministerio está lidiando con un problema que puede comprometer, qué sé yo, a 50.000, a 70.000 personas, puede darse el lujo de tener una cierta displicencia en sus respuestas. Pero cuando uno está hablando de 13 millones de colombianos, decir que aquí no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, decir que cuando tuvieron ganancias ahí sí no hablaron, decir que hay que sentarse a mirar, pues sí, hay que sentarse a trabajar a ver cuál de las 3 fuentes que argumentan las EPS que las está descuadrando financieramente es responsabilidad del gobierno. Y creo que hay por lo menos una de esas fuentes que sí debería ser atendida prontamente. Recordemos que estas 3 EPS, Sura por una parte, Sanitas por otra parte y Compensar por otro lado, que, insisto, una vez más, 13 millones de afiliados en el país, dicen que hay 3 circunstancias que les tienen las finanzas contra la pared. La primera de ellas, que la unidad de pago por capitación, que es ese cuento, es lo que le reconoce el gobierno a cada EPS por cada uno de sus afiliados. Dicen que cuando sacan sumas y restas, esa unidad de pago por capitación es insuficiente para cubrir el costo de cada uno de los afiliados en más o menos 6%. Es decir, que se requeriría un reajuste del 6% para llegar a cubrir los costos. Digamos que eso puede ser objeto de discusión, nuevos estudios, análisis, qué sé yo, usted ganó antes, ahora está perdiendo, qué sé yo. Segundo punto, estas 3 EPS, al ser las más grandes, pero dicen también los observadores, 3 de las más eficientes del país, han ido recogiendo afiliados de otras EPS que han ido desapareciendo en los últimos años. Y en esa recolección de esos afiliados han quedado con una carga de enfermedad desmesurada frente a otras EPS. ¿Qué quiere decir eso que acabo de mencionar? Pues que hay algunas EPS que no tienen tanta incidencia de enfermedad, por lo tanto no tienen tantos costos ni tantos gastos, pero hay unas
que por buenas o por eficientes o por que son favoritas de la población o porque han recogido muchos afiliados de otras EPS, terminan teniendo una alta carga de enfermedad y eso hace que sus costos sean mayores que los del promedio de las demás EPS, con lo cual el problema de la UPC, esa unidad de pago por capitación, se les multiplica. Digamos que ahí se puede discutir quién ha tenido enfermos para acá, sentémonos a mirar, qué sé yo, pero el tercer rubro, que son las deudas puras y duras del gobierno en este momento con el sistema, son verdaderamente significativas. Ustedes oyeron, para estas 3 EPS ascienden a casi 700.000 millones de pesos con corte a mediados de año, al 30 de junio, y se distribuyen 310.000 para Sanitas, 310.000 millones de pesos de deudas para Sanitas, 173.000 para el caso de Compensar, 212.000 para el caso de la EPS Sura. Creo yo que si el gobierno se sienta con esa actitud, ustedes tuvieron ganancias, ahora tienen pérdidas, miremos, sentémonos a trabajar, aquí no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, lo primero que debería hacer sería pagar las deudas, porque las deudas son deudas independientemente de si se calcula una cosa, la otra, etcétera, etcétera. Y creo yo que con el pago de casi 700.000 millones de pesos se aliviaría el caminado de estas EPS y se permitiría que el sistema no entrara en crisis y no colapsara. Vamos a ver qué tal rinde esa reunión que se ha prometido entre EPS y el ministro para las próximas horas.